Egunon, ¿por qué es tan difícil de entender el hecho científico para la prensa y los periodistas que deben de hacer accesible esta forma de conocimiento para el gran público? Un ejemplo práctico es el supuesto debate a propósito de que la efectividad de la vacuna de Pfizer baje a los 6 meses del 95% de efectividad al 91% y se empezará a especular con que igual al de 9 meses habría que establecer una pauta de tercera dosis de vacunación. Pero ante eso, hagamos una reflexión respecto al hecho de que si alguien piensa, yo sé lo que hay que hacer, yo sé cómo van las cosas, pero no solamente eso, sino que sé que los poderosos, es decir, los políticos, saben lo mismo que yo, saben lo que hay que hacer, pero no lo hacen porque nos quieren joder. Y todas estas circunstancias de que yo sé lo que hay que hacer. Yo sé que ellos lo saben, pero no lo quieren hacer, no es sino reflejo de una prepotencia de quien establece esa pauta que es digna de ser estudiada en algún momento y en algún lugar por alguien. Ese elemento de que no solo nos quieren fastidiar, sino que además saben qué hacer y no lo hacen. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? De que son conocedores de algo que tú sabes porque estás seguro de lo que hay que hacer y no lo hacen porque nos quieren joder. A ver, hay que tener una mejor visión de las circunstancias y un mejor concepto del ser humano. La ciencia no opera en base a certezas. Bueno, sí, trata de buscar certezas, pero no busca a través de dogmas. Por eso es el choque tradicional y cultural respecto a las religiones, que sí se basan en dogmas y en fe, porque la fe es aquello que no se puede probar, un poco como el dragón de el Carl Sagan, que te vas a un lugar, a un... yo tengo un dragón en mi garaje. ¿Cómo lo vas a probar? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo puedo ver? Quiero ver ese dragón. No, es que no lo puedes detectar por ningún modo. Pues entonces el dragón, y que no existe, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, a veces para la ciencia, que haya un dios o no exista, es exactamente lo mismo, porque no es capaz de ser probado, tampoco rechazado, ni probado ni rechazado por el ámbito científico y por lo tanto es algo que está completamente separado del asunto y es ámbito de la fe personal y no por tanto no debe de interferir en el ámbito científico que se basa en la búsqueda de certezas pero por la base de la prueba y error y del método científico, que es algo que hay que tener muy en cuenta, el ámbito del método científico. ¿Qué es el método científico? La prueba y error, pero bien estructurado y bien fundamentado. Es decir, cuando alguien lleva una hipótesis, porque la fórmula de la teoría es lo más práctico en lo ya establecido. La teoría, cuando popularmente se habla, en teoría, igual vamos a la playa. Estás lanzando una hipótesis, que en ciencia se usa directamente la palabra hipótesis. Lanzamos una hipótesis y luego veremos si se puede probar y se puede comprobar. Cuando se habla de una teoría es lo más elevado en la comprobación en ciencia. Y la ley, curiosamente, la ley está por debajo de la teoría. Una teoría puede estar conformada por una serie de leyes. Por lo tanto, el lenguaje científico es muy necesario para poder entender siquiera de qué se está hablando y cómo. La ciencia, por tanto, se basa en yo lanzo una hipótesis y el resto de mis colegas va a recibir el mismo premio si logra tirarla abajo que el descubridor de esa hipótesis.
Es más, pueden darte un premio Nobel por derribar una hipótesis ya bien fundamentada, sobre todo porque en buena medida tienes que rellenarla con una que explique lo mismo que la anterior, que la misma hipótesis teoría anterior, pero con mayor elemento. Es decir, tiene que cubrir más ámbito de terreno conceptual y de conocimiento. Por lo tanto, llegamos al ámbito periodístico. El ámbito periodístico lo que quiere es certeza, 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 y que poder trasladar esto es así y esto es así y poder poner un titular. Claro, cuando se hace un paper científico, en primer lugar se va estableciendo una hipótesis, se va trabajando y luego se distribuye a los pares, por ejemplo, para poder ser publicado en revistas científicas. Y por lo tanto, se hace un primer borrador que en primer lugar se distribuye de una determinada manera. Si un periodista accede a ese borrador, podrá pensar que eso ya está terminado y que puede lanzarlo porque necesitan contenido, necesitan manduca para alimentar las cabeceras y las revistas y los periódicos y todas las publicaciones, sean digitales o cada vez más menguantes en papel. No necesitan vivamente, sobre todo cuando el tema es candente y está en el candelabro, como pueda ser el tema actual, con todas estas circunstancias sanitarias. Claro, llegan a acceder a esa forma porque los científicos tienen dudas, se tienen una serie de guerras entre sí para poder establecer, se tiran a cara de perro los argumentos para pero no con yo soy mejor que tú, no es algo ni emocional, sino de tratar de desmontar, de atacar con contraargumentos y con elementos para tratar de destruir esa hipótesis para comprobar si es sólida realmente y es perdurable en el tiempo y a prueba de refutaciones. Únicamente cuando ha sido establecido que ya no se puede atacar más y que no es posible que sucumba ante refutaciones de pares científicos del mismo gremio, los geólogos con la geología, los físicos con la física, los geógrafos, los matemáticos, todas las diferentes hipótesis y también las ciencias sociales, que también somos científicos, pues a nuestra manera, los científicos al fin y al cabo, pues van pasando a ser teorías más o menos consolidadas, pero ese largo proceso de sedimentación de la circunstancia del método científico es completamente ajeno a los ritmos y formas de hacer de la realidad periodística, que necesitan inmediatez, ya, vamos a publicar esto, vamos a sacarlo. Hay que todos los días hay noticias a las 3 y informativo a las 9. Hay que estar informado al público. Y bueno, pues claro. ¿Por qué ha pasado lo de las vacunas? La gente dice, uy, es que nos han quitado esto, nos han quitado lo otro. Claro, es que la ciencia dice a través de la Agencia Europea del Medicamento, esto es seguro. AstraZeneca es segura. Y el beneficio es mucho mayor que cualquier potencial y minúsculo peligro, porque deberían entenderse que si hay una reacción secundaria, un efecto secundario, es porque hay un efecto primario. Y las pruebas y ensayos van estableciendo el hecho de que sea máximo el beneficio, es decir, el efecto primario, beneficioso para el ser humano para curarse, que cualquier potencial perjuicio del efecto secundario, que siempre está, porque si no hay efecto secundario es porque no hay efecto primario, y eso ¿saben dónde se vende? Sí, también la homeopatía, pero estaba pensando en las gominolas, es decir, en las tiendas de chuches, las chuches, ahí con nuestro amigo Mariano Rajoy, bueno, que quiso no ponerles el IVA a las chuches, bueno, pues la ciencia es así.
Y el periodismo tendría que comprenderlo a la hora de trasladar el mensaje, porque la gente acaba pensando, no, es que las vacunas son malas. Claro, miren, cojan en el botiquín de su casa cualquier medicamento, cualquiera, y lean el prospecto, posibles efectos secundarios. Les animo, después de haber leído los efectos secundarios, a que se tomen ese medicamento. A ver quién lo hace. Claro. Y esto es lo mismo que pasa con las vacunas. La ciencia tiene unos ritmos y unas formas de hacer que son a veces incompatibles con una forma de hacer periodismo de inmediatez, de tratar de trasladar cualquier cosa, pero que mantengan entretenidos y no informados al público en general. Ese es el problema entre esta nueva fe y esta ciencia tradicional e histórica. Esta forma de relatar, de construir, de transformar la realidad a un elemento simplificado, como es la necesidad de un gremio como el periodístico, a la hora de trasladar de la sociedad a la sociedad de una parte a otra parte las historias que contar en las noticias, en el informativo o en el periódico. Hay que tener estas cosas en cuenta y elementos de diferente lenguaje y diferente aproximación respecto a una cosa como es la ciencia y otra cosa como es el periodismo, porque al fin y al cabo la sociedad, el público, el pueblo necesita certezas y claro, si utilizas la ciencia, que es la duda, la metodología, y tratas de confundir, porque esa duda metodológica no es que cualquiera pueda opinar. La ciencia no es democrática. La ciencia es prueba y error, es método científico y es rigor en la investigación. Y eso no puede ser vinculado, como por ejemplo con el tema del cambio climático, que hay debates públicos que se dicen, bueno, vamos a traer a uno que es de los de la ciencia, del IPCC, y vamos a traer a un negacionista y así que debatan entre ellos. No. En la ciencia hay como una proporción de 99-1, con lo cual no tendrían que llevar 1-1, no, tendrían que llevar 99 y a 1, a un negacionista. Pero eso ya pierde completamente ese elemento de presencia en el plató. No sería virtualmente viable un debate en el que traemos a 99 del IPCC y a un tipo que está diciendo que no. Lo mismo en otros campos de la ciencia. Por eso los debates habitualmente trasladan una visión parcial e irreal en las circunstancias, en la veracidad de los lugares donde se está estableciendo esa discusión y de una manera completamente distinta de la real, y por lo tanto se traslada la idea de que sea un debate científico como si fuera el debate sobre una ley, sobre la construcción de un parque o sobre la elección del presidente de una municipalidad como es, por ejemplo, el alcalde. No es democrática y por lo tanto la traducción no puede ser equivalente en un elemento científico a un elemento político. A pesar de que, como suelo decir, políticos somos todos. Y así es como se trasladan polémicas artificiales como ha sido y es la de las vacunas, y puede pasar con otros medicamentos que puede haber en el presente, pasado y futuro, y por lo tanto hay que tener una reflexión clara respecto a esta disociación necesaria y no confundir las cosas del debate científico como un debate político, sobre todo en los medios de comunicación, y el asunto de las dudas científicas contra las certezas periodísticas, a la luz de que la sociedad lo que quiere quizá no sea certezas, pero sí por lo menos claridad en el lanzamiento de los mensajes que se quieran transmitir, para así no generar incertidumbres innecesarias que no tienen ninguna base más allá de la necesidad de rellenar huecos en el medio periodístico y para poder seguir teniendo alimento con que suministrar esas lagunas de unos medios que tienen que ser periódicos, y siempre hay que enviar elementos nuevos
aunque a veces se quiera trasladar elementos de pescado fresco que en realidad es pescado pasado o pescado no del tiempo. Un poco como aquel pescador de la aldea de Asterix, que él decía: yo vendo pescado fresco, yo vendo pescado fresco, y todo el mundo le decía: no, 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 es pescado de hace una semana, y acaban a hostias y pegándose. Lo que no puede ser es que la sociedad acabe pegándose entre sí por una mercancía averiada por parte de los elementos de la prensa. Incluso, aunque no sea como en el elemento soviético, con el Pravda, la verdad suprema, o en Cuba, con el Granma. Es curioso porque Granma viene de Grandmother, es decir, abuelita. El yate del desembarco de los barbudos cubanos era el abuelita. Cosas que pasan de la historia. Bueno, pues el asunto está en el que más allá de el Granma o el Pravda, que era la verdad oficial, pues en los países occidentales la libertad de prensa debe llevar a establecer realidades mejores, como por ejemplo en ese capítulo del ala oeste de la Casa Blanca, en el que se habla de que en Rusia hay un personaje, una periodista que está reprimida por el régimen tiránico, y por lo tanto la prensa se solidariza con ella, y bueno, pues hay que darle los pases de prensa, aunque sea una convención ruso-estadounidense. Pero el personaje de Toby Sigler le coge por banda y le dice: aquí tiene su pase de prensa, a pesar de que los rusos digan esto, lo otro, de más allá, pero espere un momento. ¿Usted es la que ha sacado esto del ministro tal? ¿Le ha sacado a esta persona que tiene 12 años? ¿Le ha expuesto al público sobre sus gustos, su relación con tal persona? ¿Ha hecho esto para sacar los trapos sucios? Incluso esto en Estados Unidos es nauseabundo. Y va a tener sus pases de prensa, pero que sepa que usted es basura periodística. Es decir, los puntos sobre las IES: hay que tener respeto por la libertad de prensa, sí, pero a la prensa hay que decirle las cosas también a la cara. Cuando eres papel basura, eres mierda, y no haces tu función tal y como se supone que debes hacerlo, podrás salir a la calle, pero tú no haces periodismo. Y la prensa puede ser motivo para que la sociedad tenga debates artificiales, que si en realidad se trasladaran las cosas tal y como se establecen desde el ámbito científico, con sus códigos trasladados bien a la realidad de la sociedad, pues no tendríamos problemas que se establecen por mera necesidad empresarial de un gremio como es el de los periodistas. Reflexionen sobre estas cosas, y si estoy equivocado, pues díganmelo en comentarios. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti helpean.